Muy buenas a todas las personas que hoy nos vuelven a acompañar en su programa Corazón de Altura. Muchísimas gracias. Estamos transmitiendo en este momento tanto en Facebook como en YouTube. Pueden poner sus comentarios, pueden saludar al invitado de hoy y es un honor para nosotros poderlo saludar en Corazón de Altura. Hoy tenemos un gran invitado, una persona muy querida en Costa Rica, un gran mecánico de la aviación que se ha encargado por muchos años y por generaciones de que los vuelos de este país sean seguros. Me honra para mí presentar en Corazón de Altura a don Manuel Arias. Don Manuel, qué placer tenerlo en Corazón de Altura. Muchas gracias, Luisito. Buenas noches a todos los que nos están mirando y es un placer para mí más bien participar de este gran proyecto que usted tiene, que se llama Corazón de Altura. Es una revista aeronáutica dedicada justamente a esto, a dar a conocer este medio que a veces pasa como tan desapercibido ante la gente. Hay mucha gente que ama, que le gusta la aviación. Correcto. Entonces justamente para eso estamos aquí. Claro, y para sí. eso es este programa, para que podamos compartir las cosas bonitas que ha tenido la vida para algunos de nosotros que hemos hecho la vida en aviación. En aviación. En mi caso, toda mi vida. Toda la vida, ¿verdad? Muy pequeño, desde jovencito, niño. Mire, don Manuel, y es que también, oiga, para mí fue tan importante traer a don Manuel Arias, aparte de que tengo el honor de conocerlo por muchísimos años, a su señor padre, a sus hermanos, que ahorita vamos a hablar de todos ellos. La vez pasada que tuvimos un problema ahí de transmisión que luego ya lo solucionamos, yo dije, no me puedo quedar yo sin la entrevista de Manuel Arias. Y entonces, Manuelito, de verdad que muchísimas gracias por hoy acompañarnos a nosotros y estar en Corazón de Altura. Dicen por ahí que usted nace un 4 de septiembre, allá por el lado de Alajuela. Cuénteme cómo está ese asunto de ese chiquillo. Bueno, sí, me tocó nacer en el hospital de Alajuela, Ajá. en el San Rafael, creo que es el que se llama, sí, el viejo. El viejo, ahí ¿qué? nací yo. Nací de mi madre, en paz descanse, Olga Núñez, y mi padre, que todavía tengo la dicha de tenerlo a mi lado, Qué lindo. Jorge Arias, un gran mecánico, uno de los mejores soldadores que he conocido en antorcha con gas. Es increíble. un baluarte que tuvo la aviación y que ya hoy descansa en la casa después de retirarse, después de trabajar más de 60 años En la aviación. Manuelito, usted, hermanos, yo conozco a Jorgito, los que estamos en aviación conocemos a Jorgito, pero son ¿cuántos hermanos? Nosotros somos 2 varones y una mujer, Y mi una hermana, mujer. Ah, ok. Jensi. Ella está ahorita en los Estados Unidos, ella vive en New Jersey. En New Jersey. Sí, ahí está ella
ya tiene su tiempo de estar allá. Estar por allá. Ella y el esposo Oscar son muy, a ellos les gusta mucho estar allá por el norte. Claro, claro. Manuelito, ahorita vamos a hablar de, como le decíamos hasta incluso en el aeropuerto, el Guayacán de la mecánica, ¿verdad? Su señor padre, que gracias a Dios todavía lo tenemos ahí en la casita y ustedes lo cuidan mucho porque damos fe quienes conocemos a ustedes. Una de las características que yo, por lo menos en el tiempo que tuve la oportunidad de trabajar en el aeropuerto, una de las características más grandes que siempre noté tanto en su hermano como en su papá es la unión. Ustedes son muy, muy unidos y eso siempre yo lo noté en el aeropuerto, ¿cierto, Manuel? Siempre hemos sido muy unidos, todos, digamos, mi familia ha sido, gracias a Dios, naciendo de la raíz de mis padres, ellos nos enseñaron la unidad, a estar juntos, compartir. Somos personas que yo me considero y quiero eliminar la modestia, pero somos personas que hemos luchado, trabajamos, hemos hecho las cosas bien. A veces hay mucha gente que uno le cae bien, a otros pues no. Cuesta mucho, ¿verdad? Eso y es normal. A veces hay gente que te alaba, te dice, pero te das cuenta de que nadie es un billete de $100 para caerle bien a Claro. todo el mundo. Manuelito, una preguntita. ¿Cómo nace desde la época de su papá, cómo nace la profesión de la mecánica de aviación en su papá? Vea, Luisito, mi papá, los inicios de él se dan desde el tiempo de la suegra de don Manuel Enrique Guerra, Pilleque Guerra, la suegra de las primeras nupcias de él, se llamaba Jacinta Laspiur. Ella de alguna forma o manera, se puede decir que fue la segunda madre de mi papá. O sea, nosotros siempre consideramos a doña Jacinta como una abuelita de nosotros, de la familia. Claro. Y mi papá se crió en la casa de ellos. Ahí llega don Manuel Enrique Guerra Don Manuel. y se hace novio de una de las hijas de doña Jacinta. Se hace novio de Carmen Laspiur. Carmen Laspiur. Ella, la mamá, perdón, de José Ángel, de Carlos y de Javier. Correcto. Entonces ella, en ese momento, mi papá está en la casa y de ahí nace el vínculo con la aviación. Con la aviación. Mi papá trabajó con él casi 60 años en diferentes compañías. Claro, Él claro. trabajó en su momento en los inicios de Aerolíneas Nacionales. Esa fue una compañía que él participó y tuvo. Y después de ahí, por cierto, un C-46 que usted enseñó la vez pasada en la revista anterior, ese C-46, ese fue de Aerolíneas Nacionales. Tiene una peculiaridad. Sí. Si usted lo ve, es un C-46 que tiene hélice de 4 palas. Si lo ves, ahí vas a sacar, ese tenía hélice de 4 palas, eran hélices eléctricas, entonces lo hacía más rápido que el otro C-46, que el estándar que tenía Laxa y que tuvo Laxa. Entonces tenía sus cosillas. Entonces mi papá, ahí comenzó, inclusive mi papá fue sobrecargo, tuvo incidentes, tuvo varias cosillas ahí que uno puede contar que él sufrió siendo sobrecargo. De ahí comenzó en aviación. Posterior a eso comienza la historia de Servicio Nacional de Helicópteros. Correcto. La historia de don Manuel Enrique Guerra. Esa empresa es la que fumiga en Costa Rica, ¿cierto? Sí, ahorita ella fue la pionera de una de las empresas de fumigación que más longevas que tiene Costa Rica. Manuelito, una pregunta. Toda esta aviación que estamos hablando es en La Sabana. Sí, estamos hablando de La Sabana. Don Manuel tenía un hangar al frente de exactamente el edificio del ICE. Exactamente el puro frente del edificio del ICE. Que todavía está ahí el edificio grande. Sí, ahí estaba el hangar de Servicio Nacional de Helicópteros. Ahí comienza don Manuel con una compañía, él tenía en sus inicios
3 helicópteros, tenía, eran Bell 47 de los burbujas, de los de burbujas. Él comienza con esa compañía. Posterior a eso, ya incursiona en los aviones de ala fija, y ahí comienza el primer PA-18, a volar en un PA-18, y ahí mi papá es donde él entra en la parte de mecánica. Había un señor, Chalo Meneses, Gonzalo Meneses, sí. Él era el encargado, y ellos reconstruyen, mi papá trabaja en la reconstrucción de esa aeronave, el TI-281 Fox de fumigación. Manuelito, usted tiene una retentiva increíble. No, ahí comienza. Lo conozco, usted tiene una retentiva. Y ahí comienza Servicio Nacional de Helicópteros, ya en ala fija. Porque anteriormente don Manuel, las burbujas. Sí, don Manuel fumigó café con los helicópteros aquí en el área central, en la meseta central. También don Manuel fue el que puso todas las torres que cuando se comenzó la represa de Cachí, don Manuel fue con el helicóptero de él era el 3B1, era un helicóptero, un Bell 47, pero era turbocargado. Entonces tenía mucho más potencia. Entonces, con ese helicóptero él se encargó de ir poniendo las torres que se vienen desde Cachí hasta aquí, hasta José. Él en ese momento, ese fue el trabajo que hizo. Casualmente, ahí en una de esas tuvo un incidente, un jugador de fútbol en la Plaza Urasca, en Cachí. Un jugador, estaban jugando mejenga, y un carajo estaba tratando de pasar una bola por el arco que cubre el rotor de cola. Y en un momento dado logró pegar el rotor de cola, y el helicóptero don Manuel, muy hábil, sí, lo aterrizó y no tuvo mayor repercusión, pero sí fue una cuestión bien seria. Les pedazó el rotor de cola y casi tiene un accidente serio. Por supuesto, eso es grave, grave. Sí, claro. Perder el rotor de cola, un helicóptero es un accidente. Es un accidente fijo. Y él, gracias a Dios y a la habilidad que en ese momento él ostentaba, porque don Manuel fue una persona que, yo no sé, para mí fue ha sido uno de los mejores pilotos que este país ha tenido, con el respeto de los buenos pilotos que hay. Por supuesto. Porque también estuvo ahí un muñeco Araya, y podemos hablar de otros pilotos. Cualquier cantidad de referentes. De don Armando Ambrosio. Claro, podríamos hablar de un montón, de don Helio Boza, también de todo este montón de pilotos buenos, sí, de las camadas de ese tiempo, los que volaron desde 1346. Don Manuel fue un piloto que era muy versátil. Don Manuel tuvo la oportunidad de volar desde un helicóptero de pistón hasta volar un Hughes 500 de turbina. Sí, sí. Y tuvo la parte de volar desde un PA-18, volar hasta volar un Citation 500. Claro. O sea, él fue una persona muy versátil, que fue parte de una aviación, que fue parte de mi formación. Porque por eso estoy inventando y que valga el reconocimiento a personas tan especiales que esta aviación ha tenido, y que a veces no se le ha dado como el auge, como que no se les da el reconocimiento. Sí, yo supe lo que fue ver a don Manuel salir en un Piper Apache que tenía él, el 1061, no se me olvida, 1061 Charlie, salir a las 4:30 de la tarde a ir a recoger un chiquito enfermo allá en Quepos, o ir allá, y óigame, sin cobrar un centavo. Él lo hacía por la mística que él siempre tuvo, y el amor que él le tuvo a la aviación, Manuelito, y al país. Y los que hemos pasado por Pavas en algún momento, o que todavía están, o los que pasamos, yo creo que todos tuvimos el privilegio de en algún momento trabajar con don Manuel. Yo tuve el honor, y a don Manuel le agradezco un montón de cosas. Ojalá un día tengamos el honor de tener a Carlitos Guerra, a don José Guerra, alguno de los hijos de él, para que nos den más detalles de lo que tal vez nosotros no conocimos, pero fueron grandes caballeros de la aviación. Sí, yo tuve muchas, la gran ventaja, Luisito,
de que mi papá, bueno, mi papá, él lo adora, Claro, lo sigue adorando. Mi papá claro. hoy sigue añorando los bonitos momentos que él trabajó Sí. y que él tuvo con la aviación. Claro que Entonces, sí. son ese tipo de cosas que hay que reconocerla. Son pioneros que ayudaron a un grupo de personas, siguen ayudando, siguen dando, Claro. que necesitamos que la aviación realmente tome ese camino o esta página se logre eso. Sí. Que estamos en este momento. Sé que estamos hablando Claro. de mi historia, Pero él es es parte de su de mi historia, por historia. supuesto. Eso Entonces no se puede obviar, no puedo no se puede sacarlo, obviar. no puedo dejar de Para nada, reconocer sí. todo lo que él hizo por nosotros, Por supuesto. todo lo que él hizo por esta Claro. aviación. Sí. Y a veces me duele cuando Sí. hay personas que no saben o que no reconocen, o Sí. que por alguna situación, qué sé yo, de alguna índole o de algún aspecto específico, no se reconozca a los grandes que Por hemos supuesto. tenido. Manuelito, vamos a ir a un pequeño corte comercial porque vamos con una parte de la historia de Manuelito muy importante. Ya hablamos de que su padre termina siendo uno de los mejores mecánicos de la aviación costarricense gracias a estos pioneros, en este caso don Manuel Guerra. Pero estando la Sabana en su mejor auge, este muchacho llega siendo un niño, ¿cierto? Correcto. Llega siendo un niño y comienza a seguir los pasos de su padre. Al regreso, don Manuel nos va a contar su historia. Hoy recordaremos uno de los aeropuertos más importantes de Costa Rica, lo que hoy se conoce como Lindora, el primer aeropuerto del país. En 1929 se creó la Dirección General de Aviación Civil y 2 años después, en abril de 1931, se inauguró el primer aeropuerto internacional de Costa Rica, para lo cual se habilitó parte de la vieja hacienda La Lindora en Pozos de Santana. Al acto inaugural asistió el señor presidente de la República, don Cleto González Víquez, así como el señor Wilbur Morrison, vicepresidente de la Pan American, empresa cuyos vuelos internacionales empezaron entonces a llegar con regularidad a ese aeródromo local por medio de aviones Ford trimotor. Regresamos con nuestro invitado acá en Corazón de Altura. Hoy nos honra la presencia de Manuel Arias, uno de los grandes mecánicos de Costa Rica. Manuelito, ahora sí, viene una parte muy importante de la aviación de Costa Rica. Usted se comienza a llegar al aeropuerto de La Sabana siendo un niño, es lo que yo entiendo, y comienza a enamorarse de la aviación también. Luisito, yo comencé en la aviación, o me comencé desde antes de trabajar, porque yo viajaba desde donde vivíamos de Patarrá hasta La Sabana, Sí. y yo le llevaba almuerzo a mi papá, junto con Coco, con mi hermano. Con Tenemos Coquito. una anécdota ahí buenísima. Coco, ya grandecito, y en ese momento la situación económica era bien dura. Claro. Bien dura, Luisito. Y recuerdo que cuando nos montábamos en el bus, siempre llevaban el contador. Claro. Entonces, cuando uno se montaba o se subía al bus, el chofer jalaba un mecate y entonces contaba. La Entonces, persona. el contador. Entonces daba la vuelta y quedaba un número. Entonces, ¿cuál era la sorpresa mía? Que íbamos y Coco yo lo llevaba en los regazos. Imagínense, Luisito. A Coquito, qué bonito. Sí, yo lo llevaba en los regazos. Entonces resulta que a veces los choferes, usted sabe cómo son. Entonces cuando yo llegaba y decía solo uno, y hacía ting ting, con todos, ahora sí que torta con todos. Y entonces ya llegaba el cobrador, porque en ese tiempo claro. era cobrador. El cobrador. El cobrador decía 2 aquí, 2. No, yo lo llevo a él en los regazos.
Entonces decía el cobrador, y ahí ya casi le van a dar la cédula y lo va a seguir llevando en un regalo. Y, oiga, y hasta la fecha le salió grande, Jorge, porque Jorge es grandísimo. Sí. Entonces la bronca era, imagínense, vea la bronca. Entonces resulta que nos cobraban los dos pasajes. Ay, señor. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que nosotros llevábamos dinero para un pasaje de Patarrá a San José, Claro. y el dinero para el pasaje de San José Patarrá. a Pavas. No, a Pavas. Pavas. Porque nosotros nos veníamos de vuelta con mi papá. Entonces, Entonces, ve el asunto. El asunto es que nosotros llegábamos y entonces llegaba y nos cobraban los dos. Y ahora sí la bronca, Luisito. ¿Cómo nos vamos para Pavas? ¿Cómo nos vamos para Pavas? Entonces, ¿de qué tocaba, Luisito? Como decimos los ticos, volar pata. Llegábamos como a la 1:30 de la tarde con el almuerzo de mi papá. Nos habíamos caminado desde la Coca-Cola hasta la Sabana. O sea, era en ese tiempo de los almuerzos, como llevábamos. Y ahí es donde nace realmente, de ahí nace todo el amor por la aviación que toda la vida he ostentado y hoy sigo ostentando. A mí amo la aviación, amo lo que hago. A mí no me importa qué área. Bueno, yo he incursionado en muchas partes, en la parte administrativa, gerencial, en todo. Y en este momento no me da vergüenza. En este momento le puedo enseñar mis manos. Estoy mecaniqueando porque eso es lo que hay que, en este momento lo que hay que hacer, no hay otra. O sea, es la situación que toda la vida pues se ha vivido en aviación. Claro. Entonces yo llegué comencé desde muy niño. ¿Qué edad tenía más o menos, Manuelito? En ese momento pude haber tenido unos 12 años, 10, 12 años. Más o menos. Sí, claro. Como unos 10 años cuando iba a dejar almuerzo a mi papá. Y le impresionó la aviación. Sí, aviones, claro, siempre me encantaba. Y me imagino que había mucha aviación en esa época. Me encantaba. No, sí, la aviación había 3 veces lo que tenemos hoy de aviación. Y yo me imagino, Manuelito, si me equivoco, usted me corrí, que era la época donde había mucho avión de pistón, que para nadie es un secreto, que es como música para uno. Por ejemplo, vea, por ejemplo, AVE, que era una de las empresas más grandes que habían en Sabana. Sí. AVE tenía como 17 Cessna 180, Cessna 206, esa era una. También estaba ALPA, Aerolíneas del Pacífico. Esos eran vecinos de nosotros. ALPA tenía 5 o 6 aviones, Cessna 180. Y eran justamente, esas fueron las compañías que dieron el desarrollo a los pueblos de este país. Manuelito, y yo me imagino que los campos de aterrizaje, pues ahora gracias a Dios contamos con muchos campos pavimentados y hasta con luces. En esa época era más rudimentario, me imagino. No, Luisito, en ese tiempo eran unos trillos. Y era un trillo donde el Cessna 180 ponía los 2 trenes principales y la rueda de cola entraba en el zacate. En ese tiempo los pilotos eran, ¿cómo le puedo decir? No es que eran mejores, sino que era la situación de ese momento. Claro. Entonces usted veía, por ejemplo, un Zappi, que él llegaba en la Sabana, era un show porque uno sabía que era Zappi, porque él se iba taxiando en el 180 hasta llegar a la oficina de AVE. La oficina de AVE en la Sabana estaba exactamente ahí al puro frente de donde estaba Burger King. Más o menos ahí el Castela, correcto, ahí a la par. Es más, todavía ahí queda una parte de ese hangar, del hangar que estaba la Cessna. Hoy lo usaron un tiempo los Scouts, ahora yo no sé quién lo usará, pero ahí hay una parte todavía de un hangar en la Sabana. Y AVE estaba al lado de ese hangar. Claro. Y que le digo yo, por ejemplo, Zappi, como le decíamos, él se venía taxiando en 2 ruedas desde la cabecera de, qué sé yo, desde donde había aterrizado, de la 09 y llegaba hasta la oficina en 2 ruedas. Y así lo hacía con los Troy después, porque claro. Zappi también conmigo en paz descanse, claro, un super piloto. Entonces, volviendo al punto, yo comencé en la Sabana, recuerdo como ahora un 9 de noviembre, no, perdón, un 9 de enero, 9 de enero de 1968. Ahí inicia como esa página. ¿Sí? Ahí mi papá habla con don Manuel. Usted sabe, Luisito, como te contaba, la parte económica siempre ha sido muy, claro. muy para personas que no hemos nacido en ninguna cuna ni de oro, ni blanca, o sea, fue algo muy importante. Mi papá llegó y con todos los esfuerzos llegó y me dice: Manuelito,
¿usted quiere estudiar? Le digo, sí, papi, yo quiero estudiar. Pero yo veía, en ese momento, yo podía ver las necesidades que a veces costaba. Por Claro. ejemplo, yo fui un gastón de zapatos y yo veía que mi papá a veces tenía pensado comprarse un par de zapatos y tenía que gastar la plata en los zapatos míos. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, Luisito, fue cuando yo decidí, digo yo, salí de la escuela en noviembre, por eso ahí el noviembre, yo salgo de la escuela un 26 de noviembre. Yo me fui el 26 de noviembre a enero. Antes el costarricense tenía eso, a Claro. coger café. Nosotros, yo Claro. estuve cogiendo café con mi Es lo hermano. más lindo, es un y orgullo, era, café. y era lo que nosotros, ¿cómo le digo? Era parte de las vacaciones. Claro. Y era algo muy importante. Nos íbamos donde un abuelo o a algún lado, eso se hacía en ese tiempo. Entonces yo me fui a coger café. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que llegó mi papá y unos días antes del 9 de enero, él habló con don Manuel Enrique. Y don Manuel Pillique, como se dice, lo queremos, Pillique y para Pillique todos Guerra, nosotros. llegó y le dijo a mi papá, sí, tráigalo aquí, dice, para que, ahí va aprendiendo poco a poco. En algo lo ponemos a trabajar. Ahí va aprendiendo poco a poco. Tuve la gran ventaja de que llegué a la Sabana y pude tener a un maestro, primero, no directamente, mi papá, pues de hecho era un maestro mío, Por supuesto. pero había un mecánico estrella que ya nadie se acuerda de él, que fue un mecánico de gran prestigio. Tuve a don Alex Villafranca. Alex Villafranca, el apodo de él era Pirulo. Pirulo. En la aviación quedó por muchos años ese, hagamos un pirulazo. Hagamos un pirulazo, era sí, en base a este gran mecánico. A este gran mecánico, porque él arreglaba cualquier cosa. Muy buen mecánico. Por cierto, un sobrino nieto trabaja en aviación, que es Marvin Álvarez, el más conocido como Panceperro. Es en serio, yo lo conozco, Marvin. Marvincito, bueno. Un saludo a Marvin ahí. El Pancita, famoso. hola. En el aeropuerto todos tenemos apoyo. Ahora le cuento que me pusieron a mí en algún momento. Ahorita que, por cierto, vamos a hablar de un apodo muy característico de los Arias. Exacto. Entonces tuve la oportunidad de que don Alex era un maestro por excelencia. Don Alex, una persona que conocía, una persona que hablaba inglés, una persona muy capaz. Igual tuve el gran privilegio de tener a un mentor también, Manuel Carballo, conocido en el campo de nosotros como Carballito. Él tenía licencia americana, una persona sumamente preparada en la aviación, amante de la aviación. Uno de los mejores, en ese momento, los mejores soldadores de aluminio que había en aquel tiempo, no se me olvida. Es un trabajo muy dedicado. Sí, claro. Y Carballito era una persona, pero súper hábil, muy querido. Y tuve esta gran ventaja de tener a esos maestros. Mi papá, pues lógico, a mi lado también. Claro. Entonces, tuve esa gran ventaja. Tuvo un muy buen inicio en la mecánica. Imagínate que yo de 13 años tuve la oportunidad de forrar en tela el primer avión, un Pony PA-25 que pertenecía a SNH, que fue uno de los, yo diría que casi creo que fue el primer Pony que tuvo SNH, se lo compraron a Vanoli. Vanoli era muy poderoso. Entonces tenía aviones que desechaban. Entonces ese avión, la compañía, don Manuel se lo compró y ese se reconstruyó ahí en ese hangar en la Sabana, en Pava. Yo tuve la gran ventaja de que don Alex, yo en 13 y pico de años, ya estaba metido, conociendo cómo entelar un fuselaje. Le puedo hablar de la tela, le puedo hablar de ese tipo de cosas. Recuerdo que en ese tiempo la tela era de algodón. Hoy por hoy ya no se usa, hoy se usan otros tipos de materiales que son como, se puede decir, otro tipo de tela,
con otro tipo de aditamentos para que esa tela, hoy se usa el polyfiber, polystick, hay varios tipos de tela. Entonces, en ese momento ese era el tipo de tela. Y yo tuve la oportunidad de aprender a coser las alas, de aprender a forrar el avión, todo enseñado por don Alex Villafranca. El trabajo era bastante, como se dice, todo era manual, todo era con mucho cuidado, con la forma en que se hacía y también con unos críticos bien serios. Claro. Porque le voy a decir, los que trabajamos en ese tiempo, no es que quiera decir que hoy no se haga lo mismo, claro, pero sí, de verdad, en ese tiempo era muy exigente. Sí. ¿Por qué? Porque aquí venía el inspector, en esos tiempos había un inspector en la dirección, se llamaba Odilon Díaz. Odilon Díaz él era el 80% de la dirección de aviación civil. O sea que en ese momento la aviación civil, para que usted tenga una idea, la Dirección General de Aviación Civil estaba en el tercer piso de la torre del edificio antiguo de la Sabana, donde es el Museo de Arte hoy. Que yo no sé, eso deberíamos de reclamarlo como un museo de la aviación, porque claro, realmente ahí fue donde se vivió muchísima claro, aviación y todo. Claro. Y en ese edificio, en el tercer piso, estaba la Dirección General de Aviación Civil. Ahí nace. Había una junta, pero ellos se reunían en otros lugares, pero realmente los que estaban dirigiendo toda la parte técnica es ellos. Ahí habían 3 inspectores, que recuerdo sus nombres, y en paz descansen los 3, un señor Odilon Díaz, como lo mencioné anteriormente, Federico Starkey y Luis Carlos Serrano, conocido como Calalo. Entonces, ellos fueron los que dirigieron la aviación en ese momento. Entonces puede creer, Luisito, que en ese tiempo pueden haber habido unos 1000 aviones, 1500 aviones. En ese momento era mucha cantidad de aviones. Qué montón de trabajo. Había muchísimos privados, aviones privados. Había era más abierta la aviación. Entonces la aviación se podía ver que era como un hobby mezclado también con la parte comercial, con la parte de desarrollo de lo que decía de los pueblos. Claro. Por ejemplo, yo le puedo decir que en Puriscal, en Gamalotillo, no se me olvida, había un campo de aterrizaje. En Puriscal había un campo de aterrizaje. Para mí es, en este momento, de verdad, que una gran sorpresa, por lo menos a mí, no tenía conocimiento que Puriscal contaba en su momento con un aeropuerto. Don Manuel, vamos a ir a otro corte y al regresar seguimos con esta entrevista tan bonita y vamos a empezar el bloque que sigue con un par de tortas que me averigüé que Manuel Arias se jaló en la Sabana. ¿Usted se acuerda nada más así por encimita, don Manuel? Haceme una toma abierta ahí para que nos vean al público. Manuelito, usted se quebró en la Sabana, ¿verdad? Claro. Dejémoslo ahí nada más, ¿verdad? Manuelito se nos quebró y con el perrito Vanoli se jaló una torta. Con eso nos vamos a corte y ya regresamos. En marzo de 1932, mediante un contrato realizado con el gobierno de Costa Rica para el transporte de carga y personas a nivel local, inició sus operaciones la primera empresa de aviación costarricense, la Empresa Nacional de Transporte Aéreo, que luego se conoció como ENTA. Operando desde el aeropuerto de La Lindora, esta empresa realizaba vuelos a lugares tales como Limón, San Isidro del General, Punta Arenas y Liberia. Cabe destacar que el aeropuerto La Lindora se construyó en una parte de la finca de don Florentino Castro, rico acaudalado de la época. Continuamos con nuestro invitado Manuel Arias en el programa de Corazón de Altura, y antes de irnos a un corte les estaba contando que Manuelito, bueno, siendo un muchacho que crece en la Sabana entre los aviones, por ahí me contaron 2 anécdotas que, bueno, el protagonista es el que tiene que desarrollarlas, pero una fue que estando trabajando se quebró y ya él nos va a explicar por qué. Y Vanoli, que fue también otro gran pionero de la aviación, tenía un perrito que se llamaba Fusca en la Sabana.
y Manuelito nos va a contar qué pasó con Fusca. Manuelito, defiéndase, ahora sí. Ahora sí, Luisito, me dejó agarrar, ahora sí, me agarró en curva. No, Luisito, son cosas de la vida. Una vez, por cierto, estaba trabajando yo en ese avión que te decía, el 341, ¿sí? un Piper Pony. Estamos removiendo la pintura y llegó un muchacho que trabajaba en Alpa, que por cierto, en paz descanse, Dago, llegó y me hizo una broma. Me puso la brocha con removedor en la mano. Y eso pica horrible. No, eso quema. La piel. Y era más ese removedor que se usaba en esos años. Era fuerte, pues ahí fuerte. ahí no había nada del environment, nada de eso. Ahí era lo que arrancara y sí. No, ahí no había tanto cuidado con nada de claro. Ni era malo para la salud ni nada. Uno le tocó trabajar con ese tipo de químicos. Entonces llegó y por broma me puso la brocha en el codo. Entonces, a mí, entre el mismo que me pasó, él lo hizo por broma, pero nunca lo pensó, a mí me dio cólera. Claro. Y yo me fui detrás de él, y donde hago a salir detrás de él, Luisito, me paro en el mismo reguero que había de removedor, del líquido que habíamos removido, la pintura y todo. Y nada más, donde yo doy el paso, me resbalo y ¡pum! Caigo y ¡plá! Se me parte la mano y me queda la mano como un 3. Ay, aquello fue terrible. Manuelito. Aquello fue terrible. Ya llegó, mi papá trabajaba conmigo ahí. Claro. Y ya llegó y por cierto se fue donde José Ángel y le pidió un Chevy Nova que tenía. Y con ese Chevy Nova me llevó al hospital. En ese tiempo el hospital San Juan de Dios no era. Ahí ya tenía que ir al San Juan. Y ya llegué, estuve, qué sé yo, me trataron de montar la mano y no pudo. El doctor dijo que no podía y que mejor me iba a internar. Estuve 3 días internado por una bromita de un muchacho. Esa fue una. Ahora vamos con la perra, con Busca no era de Vanoli. Vanoli tenía una que se llamaba Sandra. Ah, así es. A Sandra la mató él con el avión. Ay, no puede ser. Sí, Sandra era también una boxer muy bonita, grande, cafecita que tenía. Y él cuando él entraba, la perra ella sabía que él venía en el avión. ¿Conocía ya el avión? Sí, conocía el avión y ella se fue. Y por alguna situación ese día, no sé, seguro no se acordó de la serie, y le pasó, y le hizo picadillo. Era Sandra. Era Sandra. Pero Fusca. ¿De quién era Fusca? Fusca era de Ave. Ave era de los vecinos de la parte de arriba, del lado. Ajá. Entonces resulta que Fusca, y ahí había un mecánico que Mel Fernández. Sí. Mel le decíamos huevinches, porque él era todo huevinches, todo. Entonces él era huevinches. Entonces resulta que huevinches, la Fusca ya no tenía dientes. Fusca estaba ya totalmente lista, no tenía dientes. Entonces el vacilón es que, pero era muy brava, Luisito, era una perra bravísima. Entonces a mí me mandaban a traer repuestos. En ese tiempo uno era el mandadero, uno era el perico. Sí. Vamos a hablar como se hablaba en el campo. Exacto. Ahí era el perico. El Zoila, ahí era el perico. Entonces me mandaban a traer repuestos a la Cessna, a ese hangar que le digo que todavía está esa parte. A ese lugar yo iba a traer repuestos. Ahí estaba Agencia de Aeronaves, que era la que importaba los aviones Cessna en ese momento. Después se pasan a Pavas y es el hangar 6, que ahí es donde estuvo la Cessna durante todo un montón de años. Claro. De la Cessna que pertenecía a este señor Miguel Yamuni. Miguel Yamuni, en paz descanse, también era el dueño de la agencia de aeronaves. Entonces yo iba a traer los repuestos. La torta es que yo tenía que pasar por el frente de AVE, el AVE Taller, porque AVE tenía las oficinas arriba, por donde le digo, ahí por ese mismo lugar, y estaba el taller que era el vecino del AVE nosotros. Claro. El mecánico que tenía AVE en ese momento era Mel Fernández, que le decíamos huevinches, sí. Entonces uno iba pasando por el frente y le decía huevinches, ¡Jusca, dígalo! Y uno salía en carrera, Luisito, y ¿qué va? La perra tenía un toque que lo seguía uno y donde lo agarraba, lo prensaba
Lo pegaba con la... Sí. Pero sin dientes. No, sin dientes, Luisito. Entonces, pero el pellizco claro, que le pegaba a uno era... la mandíbula, mucha porque fuerza. tiene mucha fuerza. Claro. Resulta que un día, donde yo vi que venía Mel, yo salgo en carrera. Por cierto, tengo que mencionar a otro compañero mío ahí, Ajá, que era chiquito también, sí, Marquito le decíamos, se llama Marco Aurelio Delgado, me acuerdo de los dos apellidos. sí, Entonces Marquitos era más o menos de la misma edad mía. Y había otro que le decíamos Tronco Negro, que también era más grande que nosotros, pero eran también medios malosos. Entonces, sí, entre Mel y él, nos echan la perra, nos echan a Fusca. Entonces Fusca se viene siguiéndonos y siguiéndonos y siguiendo, pero Fusca la tenían amarrada por brava. claro, Pero él claro. la soltaba y no le echaba. Y se viene siguiéndonos y siguiendo, y nosotros llegamos y logramos meternos a la bodega del hangar. Claro. Y entonces cerramos la puerta, pero tenía una ventana esas que antes se abrían así, como una ventanota, así como una soda. Sí, entonces sí, yo tiro la ventana, pero no tengo chance de ponerle picaporte. sí. Y Fusca venía por lo suyo. No, entonces llegó Mel y la sube al banco, donde estaba un banco a la par, y Fusca ladraba y Mel empujaba la puerta con la mano para que Fusca nos mordiera. Oiga, pero ya era Sí, maldoso. no, Mel era un vacilón, Mel no era así. Entonces, Luisito, lo único que había era un extinguidor de hielo seco a la par mía. No me Y digas. se me ocurre a mí, le digo al otro carajillo, a Marcos, sostenga la ventana, y donde él sostiene la ventana, yo quito la corneta, el extintor, le quito el seguro, y donde arrima la perra, la cara, el hocico. ¡pum!, le doy al extinguidor. Esa perra salió, duró como 3 días para volver a regresar. Esas son travesuras de ese tiempo. Qué Mel linda. cayó por allá, sentado donde cayó, donde le pasó la perra, y de verdad, la perra duró como 3 días para volver a regresar. Esa perra le quedó la cara blanca de hielo seco, porque, imagínate que pero era por Manuelito. en los chistes de ese tiempo. Ese tiempo se hablaba mucho, por ejemplo, a nosotros, a los pericos nos vacilaban siempre, ir a traer hielo frío, o frío eléctrico, o lo mandaba a traer uno los tiempos de los magnetos izquierdos. Ese tiempo que eran Sí, era un tiempo, pero era de mucho cariño y de mucho, era muy Manuelito, bonita. qué aviación más linda era. Sí, era una aviación muy bonita. linda. Ahí comenzamos y ahí son los inicios de uno y uno no puede olvidarse de esos tiempos. Pues, Manuelito, una pregunta, porque es que mucha gente que sabía que hoy tenía este conversatorio con usted, me han hecho la pregunta recurrente, usted está en su derecho de decirme si sí me la contesto o no, porque a los Arias les dicen caballo. Justamente viene de mi papá también. Esa es una historia que queremos de escucharla. Mi papá, siendo lo que yo te contaba, él era sobrecargo en aquel tiempo y entonces mi papá trabajó con Laxa y trabajó con Aerolíneas Nacionales. Entonces en ese tiempo estaban cargando un C-46. Por cierto, ahí trabajaba con él como técnico un señor que murió en fumigando, Álvaro Stúa. Álvaro Stúa era un técnico en ese momento, un mecánico, y mi papá trabajó, o ellos trabajaban juntos. En ese tiempo, imagínate, Luisito, que todos los aviones, y muchos de los que vean esto se van a acordar, los aviones, los C-46, los de C-3, traían una caja atrás, en el mamparo de atrás, una caja donde traían un cilindro, traían la herramienta para cambiar el cilindro. Entonces muchas veces del sobrecargo llegaba y pum, quítese la camiseta blanquita, la bonita, póngase el pantalón y el overol y póngase porque hay que cambiar un cilindro. Se le fue un cilindro al avión. Entonces ese tiempo era de ese tipo. Sí. O sea, que el técnico era también parte de la tripulación, Claro. había que sacar la Ellos compañía adelante. Sí. solucionaban. Entonces resulta que mi papá estaban cargando un avión en la sabana y había un carajo que le decían trompoloco. Trompoloco, no se no crea. Si la aviación está llena de Está llena de apodos, buenos está bueno apodos, de esos claro, apodos, claro. que eso podíamos sacar un día. Eso es un programa, Vamos a buen trabajar programa. un programa de los apodos
más mencionados Sí, claro. del aeropuerto. El mudo, imagínese. El mudo. Un saludo para Joaquín Gamboa, conocido como el mudo. De verdad Hay un montón de apodos, Claro. apodos muy interesantes. Por supuesto. Entonces resulta que mi papá estaba con trompo loco, entonces estaban metiendo una carga y no podían. Mi papá ostentó de mucha fuerza. Todavía. Sí. Quienes conocemos, como es su papá, quienes conocemos, es un señor que es, bueno, en mi recuerdo, era un Pavas todavía trabajando con su atuendo de cuero, ¿verdad? Aquel delantal de el cuero, delantal sí. de cuero es un hombre muy, pero muy fuerte. En ese momento él estaba en su juventud y todo. Claro. Y entonces resulta que no podían hacer la carga. Entonces llegó mi papá, preste para que vea ahí, pum, y agarró y jaló para acá. Y llega el famoso trompoloco, le dice, yo soy trompoloco, pero usted es un caballo loco. Bautizado. Bautizado, Sí, caballo. desde ahí vienen los caballos de Los trompoloco. caballos. Que le dijo a mi papá caballo fue trompoloco. 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 Mire, y han pasado los años de los años de Y los sigue. años. Y digamos, los que hemos trabajado en Pavas en algún lugar, yo creo que todos hemos pasado por Pavas cuando mencionamos Manuel Arias, caballo. Jorgito, caballo. El Potranco. El Potranco. Ahora el hijo de Coco se le dice hijo. Potranco. Coquito, sí. Sí, sí. Bueno, Entonces, Luisito, sí. la historia ha ido. Yo puedo contar tantas anécdotas. Claro. La aviación ha sido para mí, en algunas partes, pues, la aviación es ingrata, porque te roba parte de la vida. Muchas horas, ¿verdad? Yo te puedo decir que estaba un 24 de diciembre a las 10:30 de la noche, montándole el motor a un Cessna 207 de Exaco en el hangar 6, trabajando con Arnoldo. O sea, un 24 de diciembre a las 10 de la noche, terminando de montar un motor para que el día 25 saliera de vuelo, porque había que terminar el avión, había que volar. O sea, la aviación tiene sus partes que no son tan lindas, por decirlo así. Y Pero una de ellas- eso es lo que forma la pasión o el amor por ella. Tiene que haber mucha pasión en lo que hacemos para de repente dejar cosas tan importantes como la familia, momentos, ¿verdad? Que no se vuelven a repetir, Manolito, ¿verdad? Eso que usted dice, pero también existe esa responsabilidad y en el campo de ustedes la mecánica no es que quedó más o menos, o sea, es que tiene que quedar absolutamente bien, porque lo dijo el comandante don Enrique Vieto. Una vez le hice yo a Vieto esta pregunta, yo le dije, Vieto, un piloto se puede dar el lujo de tener miedo, porque como seres humanos lo tenemos. Y la respuesta me impactó porque me dijo, yo nunca volé con miedo porque confié en todo el personal de tierra. Eso es una muy linda respuesta. Luisito, el personal de tierra en aviación, a pesar de que se hablan muchas cosas y organismos internacionales tratan de minimizar, porque eso es la idea. La idea nuestra de la aviación es minimizar cualquier error. Claro. O sea, nosotros vendemos seguridad. O sea, yo tengo que estar seguro, más hoy en este momento donde hay tanta tecnología. Entonces, es muy importante que el técnico también incursione en ese tipo de tecnología que hoy nos ofrece, que podemos, qué sé yo, llegar a casi decir que la aviación vuela casi cero errores. Por supuesto. Imagínense, Luisito, que hoy, un día como hoy, posiblemente en el mundo hubo no sé cuántos miles de horas o cuántos aviones volaron hoy. Solo en Estados Unidos se cree que son como 25,000 aviones aproximadamente por día. En este momento de la entrevista hay muchos profesionales de la aviación en este momento. Sí, y están trabajando. En este momento, aunque esté lloviendo, hay una persona ahí con capa señalero, por decir algo, o un técnico cambiando un componente, o un técnico revisando un sistema, porque eso es la aviación. La aviación son 24/7, Luisito. Correcto. La aviación es eso, no es de que
Bueno, no, dejémoslo así, mañana terminamos. Eso es así. Usted tiene, por decir algo, los técnicos de aerolíneas. Usted tiene ahí en la sala de espera 150 personas, o no sé cuántas personas, Claro. esperando de que usted, cuando cambió ese componente o puso ese repuesto, que realmente el avión funcione como nosotros queremos que funcione, para que pueda continuar su vuelo y seguro también. Eso es lo que hoy realmente se vende en la aviación. Se vende de seguridad, se habla siempre de que los aviones es el medio más seguro de viajar. Totalmente. O sea, por ahí decía un eslogan, creo que era de KLM, si mal no recuerdo. KLM decía que lo único inseguro de volar era el tiempo que usted duraba en su carro saliendo de su casa para llegar al aeropuerto. Ese era un eslogan de ellos. Vamos a ir a otro corte y vamos a regresar con una de las partes más lindas. Manuel Arias nos ha representado en esta labor tan linda, no solamente con esta historia tan linda de Costa Rica. Manuel abrió sus alas y ha volado por muchos países, ha hecho giras increíbles que él al regresar nos va a contar, porque Manuelito Arias es uno de los mecánicos que nos ha representado muy bien. Ya casi volvemos. En los países industrializados, la actividad aérea venía desde tiempo atrás en un progresivo ascenso, debido sobre todo a los grandes avances tecnológicos realizados en la construcción de aeroplanos y la vasta experiencia de vuelos generados por la Primera Guerra Mundial. Aquí, mientras tanto, a partir del 1 de diciembre de 1937 y a cargo de la Pan American Airways, se inició el servicio regular de transporte aéreo de pasajeros entre los Estados Unidos y Costa Rica, con nuevos y más grandes aviones como el Douglas, con capacidad para 25 pasajeros, que durante varios años aterrizaron y despegaron del Aeropuerto Internacional de Santa Ana. Continuamos acá en su programa Corazón de Altura con el invitado don Manuel Arias, un gran mecánico de la aviación costarricense. Y no solamente de la aviación costarricense, sino que nos ha representado en una carrera fuera de nuestras fronteras. Manuelito, hoy que estamos en el año 2022, es muy fácil decirlo, ¿han pasado cuántos años de carrera en esto que usted desarrolla? 52 años, Luis. 52 años de edad. Manuelito, 52 vueltas a la luna. eso no se lo brinca así uno así nomás. No, ya, y uno ha vivido, he tenido la gran oportunidad, Luisito, de incursionar en diferentes áreas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad, yo volé 150 horas solo, más o menos. Nunca saqué la licencia. ¿Por qué? Porque realmente, más que nada mi papá se ponía y decía, no, vea a esos pilotos, aquí les cuesta mucho conseguir trabajo, no, mejor que esté tranquilo donde está. Yo no sé cuál sería la idea, pero de ahí, como quiera que sea, le hice caso, pero sin embargo, no me quité la gana de volar solo. Por supuesto. Entonces volé con IACA, con la Escuela de Guíos y Baja, en paz descanse. Sí, que también tenía su apodo. Claro, el famoso G-Wheeler. El famoso G-Wheeler. G-Wheeler, en paz descanse. Entonces yo con él, en la escuela, yo volé aproximadamente, tal vez yo diría que 150 horas. Tuve la gran oportunidad de que mi instructor fue Javier Corrales. Don Javier Corrales, que tengo que hablar con don Javier porque es un gran amigo de la familia. No, y hay que, yo diría que Javier es uno que le puede contar un montón de anécdotas y un instructor por excelencia. Por supuesto. Un instructor muchos, clase 10. Totalmente de acuerdo. Muchos profesionales de la aviación pasaron por las manos de don Javier, que es increíble. Claro que sí, Javier Corrales es un instructor buenísimo. Bueno, yo tuve la oportunidad, a mí me dio instrucción también Hansen, ¿se acuerda Hansen? Sí. En paz descanse, el que murió con el chinito en aquel Cherokee. Que pegaron en el aire. Sí, él me dio también a los inicios, Hansen me dio instrucción. Claro. Entonces Hansen, y el que realmente me dio
me enseñó fue Javier Corrales. Javier Corrales. Y tenemos... Manolito, en esto de todo lo que es la aviación, hasta donde yo recuerdo, incluso usted estuvo en Costa de Marfil, ¿cierto? Sí, Luisito, yo estuve, bueno, yo no me he quedado, yo no me quedé tan quedito. Sí. A mí llegó también, tuve la oportunidad de tener un amigo, también ya murió, todos los que hablo han muerto, se llamaba Bill Bronton. Sí. Él vino a Costa Rica con un anfibio, con un Grumman Williams. En ese momento yo tenía rentado el hangar número 27, yo lo tenía ahí junto con una sociedad, con Miguel Céspedes, ahí teníamos o sea, yo estaba incursionando ya como propietario de mi propio taller y toda la cosa. Gracias a Dios fue bastante exitoso, no se dio por razones del destino. El socio mío tiene un accidente en el avión, sí. Avión, muere y quedó todo a medio camino, porque éramos socios. Entonces ahí se cae todo lo que teníamos planeado, todas las cosas. Y yo en ese momento le daba espacio, yo le vi el avión a este norteamericano, a William Bronton. Cuando termina esta situación, Bronton me propone, me dice, mira, Manuel, ¿a usted le gustaría ir a trabajar a Estados Unidos? Y le digo, sí, claro. Me dice, es que yo tengo un amigo que fue el que me reconstruyó el avión, que se llama George Carroll. Me dijo que lo buscara a usted, porque usted había trabajado en un anfibio igual. Resulta que ese anfibio lo había traído John Wells, el mecánico que hubo aquí. Entonces él lo había traído y lo reconstruyó, pero lo dejó a medio camino. Y yo, trabajando con compañero técnica, se metió a compañero técnica y yo terminé ese avión. Yo tuve la oportunidad de hacerle, ese retractaba los trenes, hubo un montón de cosas que hubo que hacérselas, reconstruírselas, y yo lo hice. Después de ahí, cuando ya casi estaba terminado, lo venden a una compañía que en ese momento se llamaba Seyer, que estaba en Carson City, Nevada. Entonces, este señor, cuando se vino el amigo mío, Bill Bronton, llegó y le dijo que me buscara a mí, que yo conocía el avión, que yo había hecho mucho trabajo. Había muy buena referencia. Sí. Entonces resulta que, de verdad, me vino, me buscó, el señor estuvo 2 años tratando de volar, no lo dejaron volar, lógicamente, usted podrá imaginarse, omito los nombres de las personas que en ese momento, como decimos así comúnmente, nosotros le atravesaron el familiar. El familiar, sí. Y el familiar, medio se lo atravesaron por donde pudieron. Y entonces llegó el señor y allá después, 2 años, él era capitán de los Flight Tiger de paquetes, de paquetería. Él volaba 747, él era capitán de 747. Entonces ahí, y por cierto era muy amigo de otro que vivió aquí, Hood Gibson. Hood tuvo también un Gus, que también tuve la oportunidad de trabajar en ese Gus, por la misma situación. Entonces resulta que yo, cuando estaba ya triste de ver la situación que se había dado, había perdido todo, un montón de ahorros, mucho se perdió en ese intento de hacer esa compañía, y resulta que este amigo me dice, Manuel, ¿te gustaría irse a trabajar a Estados Unidos? Le digo, sí, claro. Me dice, hagamos una cosa, yo me llevo el avión, yo voy en ferry para los Estados Unidos, en ese avión. Si usted quiere, primero me gustaría, para que usted, cuando pasamos por México, me preocupa mucho la pasada por México, me dice, por el español. Claro. Porque él no hablaba español, entonces le digo, claro, yo voy con usted, yo me voy con usted. De verdad, nos alistamos y un día, en un sábado en la mañana, salimos para Carson City. Duramos como 4 días, porque ese avión cruzaba 120 millas. Sí, era. Y la autonomía eran 2 horas. Entonces íbamos parando, íbamos como el lechero. Ahí era una procesión de camino. Una procesión. Tengo una anécdota, pasamos por Puerto Vallarta. Sí. Estamos en Puerto Vallarta.
cuando llega un militar en aquellos tiempos, estoy hablando del 89, 90, Claro, por ahí, claro. llega un militar de allá de México, estamos ahí en Puerto Vallarta, y llega y comienza a revisar el avión. Esos aviones, Luisito, para evitar la corrosión, los respiraderos de la batería se ponen en un contenedor de vidrio. Ese contenedor está lleno de bicarbonato de soda. La idea es que el respiradero de la batería, como es un avión tan cerrado, Claro. el avión es totalmente hermético, no es como los aviones que nosotros vemos, Claro. que tienen entrada de aire por aquí o por allá, no. Claro. El anfibio es más ese que es el flyboat, que es la panza es como un bote, Claro. o sea, son para acuatizar en alta mar. Claro. Entonces son muy cerrados. Entonces, para evitar la corrosión, se ponen esos respiraderos en ese tanque de bicarbonato de soda. Y llegamos allá, estamos en Puerto Vallarta, y nos hacen bajar todo del avión. Hicieron una... Todo. Y el señor lleva un montón de cosas, de recuerdos de aquí, Claro, y claro. todo porque ya él se iba. Sí. De ahí, al ver que no había podido hacer sus planes, que quería volar aquí. Claro. Resulta que viene el militar, no se me olvida, con un Mauser así, un carajo grandotote, Sí, y se asoma, y se asoma en el compartimento de nariz. Ese avión tiene Claro. un compartimento de nariz y tiene atrás también compartimento. Entonces usted abre una escotilla al frente y usted sale por la nariz del avión. Entonces abrimos la puerta, entonces ya pidió que bajáramos todo. Nos hizo la ropa, la sacó, viera qué cosa más terrible. Está, Y el pero- carajo llegó, pero era algo, pero así, donde le dijimos Genial. que veníamos de Costa Rica, estaba todavía más ceñido, revisó todo. ¿Cuál fue la sorpresa que dice? Seguro dice, bingo, me encontré la guaca. Y va viendo el vaso, porque era un vaso grande, Sí. con la mitad de bicarbonato de soda. Pero ya contaminado Por supuesto. con el ácido de la Peligrosísimo. bacteria. Peligrosísimo. Resulta que carajo llego y me dice, ¿qué es eso que llevan ahí? Le digo, no, mire, ya le expliqué. Dice la historia, el carajo me dice, no te creo. Qué bonito cuento me dices. ¿Qué crees que yo vine ayer aquí a trabajar? Le digo, no señor, le estoy diciendo la verdad. Entonces llega el otro y le dice, métete y la pruebas. Yo me imagino que era el de mayor grado. Sí, claro. Entonces el carajo brinca por la escotilla, llega, coge con una cuchilla, mete la punta de la cuchilla, se le echa en la mano y comienza a esparcírsela así, el bicarbonato de soda, pero ella, imagínense, contaminado de ácido. El carajo llega, yo estaba a la par de él y coge y le pega a la lengua. Donde le pega a la lengua, imagínense que eso hizo la efervescencia, posiblemente el bicarbonato y también con el sabor a ácido, porque tal vez no era tan serio. Sí. Donde ese carajo sintió esa sensación en la lengua, dejó el rifle, tiró el rifle, salió por la escotilla, y yo me acuerdo verlo corriendo por la rampa para ir a buscar un lugar por donde tomar agua. Claro. Entonces, ese tipo de ahí, y eso fue una anécdota que nos pasó ahí en Puerto Vallarta, les pedazaron, el señor le gustaban los cigarros de Costa Rica, entonces llevaba 2 paquetones, Sí, de aquel claro. tiempo. La Entonces, rueda llevaba que le de la llamaban, rueda, la 2 rueda, ruedas la de rueda. cigarro. Ahí en la rampa se las despedazó todas. Luis, una vara, bueno, fuera de serie. Sí, sí, Entonces, sí, resulta que ya de ahí nos fuimos al taller ese y ya me encontré. Resulta que el señor que yo conocía había vendido el taller a otra gente. Entonces, cuando yo llegué, pues lógico, tenía me habían recomendado el que era dueño anterior. Y entonces llegué y trabajé ahí. Yo trabajé como 4 años y medio Bastante. ahí en Carson City. Y dejé familia, dejé los chiquitos estaban pequeños. Fue un choque bastante, Sí. bastante fuerte. Pero de ahí era parte de lo que pedía la vida en ese momento. Sí. Me tuve que ir. Es parte Y- de lo que hablábamos ahorita sí, de la aviación, Sí, ¿verdad? me tuve que ir a trabajar para llevar el sustento a la familia. Manuelito, dicen que todo lo que empieza tiene que terminar. Esa es la parte más triste de esta entrevista. Pero porque- todavía me falta el viaje a Costa de Marfil. Por eso, no, eso es lo que le iba a decir. Vamos a ir a otro corte comercial, vamos a ir a otro corte, ¿verdad? Porque ya vamos cerrando esta historia que es imposible. Con personas como Manuelito es imposible. Esto se llama un abrebocas. Manuelito, ¿usted cree que sea posible que en algún momento
podamos volver a tener la presencia suya. Estamos, me han estado sugiriendo, por cierto, colegas de la aviación, personas que gracias nos están ya escribiendo a la página Corazón de Altura, que quieren un conversatorio con más profesionales de la aviación. Todas estas cosas vienen para ustedes, porque más bien para mí que las personas nos den el camino a seguir. Venimos de un corte, ya casi regresamos. Como vemos, la aviación nacional se consolidaba al transitar por nuestros cielos aeronaves más sofisticadas, por lo que a los campos de aterrizaje, y entre ellos el más importante, el de la Lindora, se les hacía necesario ampliarlo y remodelarlo. Y esa fue la razón para que el 30 de abril de aquel mismo año de 1937, y siendo presidente don León Cortés Castro, el gobierno de la República decidiera más bien construir el Aeropuerto Internacional de La Sabana, el cual fue inaugurado oficialmente el 7 de abril de 1940. Y es de esta manera que el aeropuerto de La Lindora pasa poco a poco a ir desapareciendo, pero quedó en el recuerdo y en la historia de Costa Rica por siempre. Bueno, mis amigos, estamos en la etapa final de esta entrevista tan bonita hoy con don Manuel Arias, gran mecánico de la aviación de Costa Rica. Manuel, muchísimas gracias por estar en Corazón de Altura. Quiero externar mi agradecimiento, Manuelito, para las personas que lo conocemos y para las personas que hoy lo van a conocer. Manuelito, tenemos una página hermana en Facebook, que es la aviación de Costa Rica y su historia, una creación de mi gran amigo Manuelito. Los invito, que es una página hermana de Corazón de Altura. Manuelito me dio todo el apoyo desde un principio en este proyecto y quiero externar públicamente ese agradecimiento. Y el grupito de Facebook, de WhatsApp, perdón. Y tenemos un grupo de WhatsApp ahí muy interesante, que es los pilotos y técnicos de Costa Rica. Pilotos y técnicos aeronáuticos. Pilotos y técnicos aeronáuticos, siempre con un solo fin, que la aviación en Costa Rica la conozcan más personas cada vez. Así que agradecemos a todos ustedes. Manuelito, ya casi nos vamos a ir, pero yo tengo aquí gente que lo quiere mucho a usted, gente que lo quiere mucho a Manuelito, y quiero que vea unas cositas que le voy a mostrar que por ahí me enviaron. Usted, como dicen los chiquillos, vea y no toque, pero nada más quisiera como que me dijera usted quién es este chiquito tan bonito. De ahí el hijo de mamá. Ese es el hijo de mamá. Qué guapo. ¿Cuántos años? Oh, no, ni años era. No, ahí eran como 2 años. Como 2 años. Año y medio, 2 años, por ahí estaba. Este es Manuelito. Bueno, también voy a enseñarle una persona muy especial, Manuel, que sé que es muy especial para usted, pero que nos diga usted exactamente quién es este caballero y qué simboliza para usted. De ahí, ese es mi, ¿qué le puedo decir? La otra parte de mi corazón. Si lo puedo dividir en dos, este es mi hermano menor, Jorge Coco, de toda la vida. Hemos compartido momentos en muchos lugares, en África estuvimos juntos, toda la vida. Hemos sido 2 hermanos de esos que son hermanos de verdad. Sí. Y yo también un gran mecánico de la aviación costarricense. Yo sabía que usted tenía su parte polifacética, pero yo nunca me imaginé esta. Después, ahí en la edición lo vamos a poner. Explíquenos esa foto, ¿a dónde fue? ¿Cómo está el asunto? Ahí esa foto es con un sombrero con el hijab, creo que se llama, no recuerdo. Es los musulmanes, cuando han ido a la Meca, solamente los que han ido se pueden poner ese gorrito. Este lo compramos en África. En África. En una mezquita musulmana, ahí nos pusimos y todo el mundo, era un vacilón cuando nos lo poníamos, porque nosotros lo veíamos como una especie de broma, pero claro, ellos no. Ah, no, es muy serio.
Y estos muy dotes de serio. músicos, ¿qué me puedes explicar de estos dotes de músicos que tienes de De ahí mamito? ese toque fue en Aerobel, cuando trabajamos en Aerobel, Sí. ahí estuvimos haciendo la del galán y estuvimos haciendo ahí para entretener un poco. Para pasarla bien, esas son Sí, parte de las sí. cosas lindas que tiene la aviación, que también tenemos la oportunidad. Manolito, rápidamente, también tengo aquí personas que igual, que lo quieren, que lo aman, que lo respetan mucho a usted y que sacaron su tiempito para esto. Y estos son saludos que le envía gente muy especial para usted. Hola, hola tío. ¿Qué puedo decir de usted en la parte familiar? Siempre ha estado ahí para nosotros, un segundo papá. Siempre ha estado para apoyarnos incondicionalmente. Ha sido un pilar fundamental en la familia para nosotros. En la parte de aviación, usted ha estado ahí, ha sido un mentor, ha sido un tutor, ha sido un guía. Usted es una enciclopedia viva de lo que es la aviación. Que Dios lo bendiga, lo amamos muchísimo. Un beso, adiós. Tío, un abrazo, un beso y muchas gracias por ser esa persona incondicional, siempre está ahí dispuesta a apoyarnos, siempre está ahí dispuesta a ayudar. Esto en el ámbito familiar, en el ámbito profesional de la aviación. Para mí ha sido un mentor. Muchas gracias por todos estos años y todo lo que me has enseñado en estos años. Un beso, un abrazo y te quiero demasiado. Igual, Ricardito, lo quiero muchísimo. Ellos son otros hijos míos. Eso, También tengo la gran oportunidad ahora, la gran gusto de tener a mi hijo trabajando también conmigo. Está en aerotécnica. tuve el placer de conocerlo. Sí, y viera que estoy totalmente, mire, Luisito, se me quiebra la voz de la alegría de poder compartir uno con 3 generaciones, Manolito. sí, y con un hijo que compartimos momentos y entonces llena Muy mucho lindo, eso, sí. llena muchísimo eso. Por supuesto. Manolito, tengo, por supuesto, no podía faltar el mensaje. También, Luisito, en la vida también nos da hijos que tal vez no son de uno, pero son hijos también. Por supuesto. Tengo un muchacho, a Carlos Andrés, que también, y tengo gente que también de la aviación, que también amo y Claro que sí. que también me hacen sentir satisfecho de lo que uno También ha aportado a la vida de ellos. con su humildad, porque quiero resaltar, no es una falsa humildad, pero Claro. es muy sincera. Nunca he ostentado de todo lo que he tenido, lo que soy, porque gracias a Dios soy un mecánico que tuve que irme casi de regalado para ir a sacar mi licencia americana. Claro. Tuve el placer, yo tengo o sea, una persona que de donde vengo, con bases muy humildes, un salario cuando comencé de 25 colones, Luisito, eso ganaba yo por semana. Increíble. 100 colones al mes, una moneda de 100 colones al mes, eso era lo que yo ganaba en mis inicios. Y hoy ostento de tener, qué sé yo, una licencia americana. Puedo decirle que he tenido la aviación ha sido benevolente conmigo. Yo tengo cursos, ¿qué le puedo decir? Desde de Cessna Caravan, creo que, yo no sé, yo creo que tengo como 10 cursos de Cessna Caravan, de Citation, de Beechcraft, de tantas cosas que me ha dado la aviación que si nos pusiéramos a contar aquí no me alcanzaría el tiempo, porque gracias a Dios el currículum mío a base de esfuerzo, estudié de noche, claro. Tuve supe lo que fue sacar mi bachillerato de noche. Claro. Te podría contar como anécdota nada más, claro. Ese señor Odilon Díaz que te contaba, sí. Yo estaba sacando mi licencia y un día llegó, como era antes, llegó y me dijo, mira, a partir de la otra semana no puedes presentar más para sacar la licencia. Yo tenía en ese tiempo, o siempre se ha dividido en diferentes materias. Entonces tenía tela, madera y doc, tenía láminas, tenía no sé cuántas había ganado, y llegó y me dijo, no puedes seguir, no puedes continuar. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque salió una ley
que tienes que tener bachillerato. Luisito, se me apagó todas las ilusiones. ¿Por qué? Porque yo quería tener mi licencia. Claro. Entonces resulta que ese mismo día, Luisito, yo me fui con un coraje terrible, salí de esa oficina, las oficinas ya estaban ahí en el Hotel Balmoral. Ese hotel estaba casi al frente de la entrada norte del estadio, ahí por donde estaba un cruce peatonal que quitaron. Ahora hay un hotel y el lote ahí está desocupado, es un lote que hay unos palos de mango y lo usan de parqueo. Ahí estaba, y llegó y me dijo, cuando yo iba saliendo, me hace, te jodí. Yo me volví a donde él y me entró un coraje terrible en mí. Claro. Y esto lo cuento para que las personas vean que no es cualquiera que te hace. Yo me volví y le dije, perdón, don Wilon, ¿qué es lo que usted me acaba de decir? Me dice, no, que te jodí con eso y ya no puedes presentar más porque no tienes bachillerato. Ah, ok. Eso sí quiero decirle una cosa antes de salir de la puerta. No ha nacido el que a mí me joda. En esas palabras, palabras textuales, Luisito, sin faltar el respeto, nada más le dije, no ha nacido el que a mí me joda. Más bien lo que causó en usted Coraje. fue un coraje, pero de que me hago mecánico y saco el bachillerato. Me fui, Luisito, ese mismo día, óigame, yo lo cuento, es una anécdota verdadera. Real. Ese mismo día fui y me matriculé en el bachillerato por madurez en ese momento. Y me puse a estudiar, Luisito. Eran 7 materias y yo comencé. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que me doy dando cuenta que ese año ese señor se pensionaba. Yo trabajaba hasta el fin de año. Después de ahí salía de la Dirección de Aviación Civil. Luisito, yo no sé cómo fui, me matriculé y comencé y presenté 4 materias de un solo golpe en la primer convocatoria, son 3 meses. Por supuesto. Presenté 3 y gané 3. Presenté 4 y gané 3. Y yo, me faltan 4. Voy por las 4. Digo yo, no, una que no pasé, digo yo, me preparo mejor y hago una convocatoria especial. En ese tiempo se pagaba. Sí. Entonces, el mes que seguía presenté la que me quedaba. La pasé. Ya me quedan 3. Hice otras 3. La última que me costó un poco fue redacción y ortografía, que era un poco difícil. Claro, claro. Y recuerdo que hice una redacción de una anécdota que tuve en un avión que veníamos volando, se nos paró la máquina 2 veces, llegando a Parrita en un Cessna 180 de un norteamericano, y hice la redacción de eso. Y yo no sé si sería que le gustó la historia al que lo hizo, pero gracias a Dios la pasé con creces. Esto fue terminando noviembre. El señor, a finales de diciembre, o sea, él no llegaba antes de las vacaciones y de ahí se iba de la aviación. Salía ya pensionado. Luisito, ¿cuál fue la sorpresa? El último resultado que fui a retirar al Ministerio de Educación, aprobado. Bachillerato en la mano. Aprobado, ya tenía el bachillerato en la mano. Me fui y tuve que hacer una gestión especial para que me dieran un certificado, porque todavía no, en ese tiempo daban una graduación, entonces había que esperar que el ministerio nos graduara. Entonces resulta que me fui y pedí pagué, en aquel tiempo no recuerdo cuánto, y me dieron una hoja rosada La que certificación decía de que era. que yo era bachiller. Lo primero que hice, me fui, retiré la hoja y me fui a la puerta de esa oficina. Toqué la puerta, el señor muy amable me recibió, me dice, Arias, ¿en qué te puedo ayudar? Le digo, don Odilon, una vez salí yo por esa puerta y usted me dijo, te jodí. Y yo le dije a usted que no había nacido el que me jodía a mí. Aquí traigo, Tome. se lo puse en la mesa. Le digo, aquí está mi bachillerato.
cuando él vio la hoja, nunca se imaginó, la cogió, la leyó, la vio, tira la hoja y me hace así, deme la mano. Qué gran lección, Manuel. Sí, deme la mano. Le di la mano con todo el respeto, porque era un señor de respeto. Le di la mano y me dice, sos bachiller, te abriste una puerta que tenía cerrada. Tal vez la negativa mía te ayudó a eso. Ahora sí, puedes continuar. Sin embargo, me dice, lo que pasa es que ahora yo no soy el que te autorizo, el que te autoriza es, como siempre, como siempre en todos los lugares, para no hablar de nombre, Sí. el nuevo. Entonces, Luisito, eso es una parte de una anécdota que quería contarla, que nosotros válida no nos en este dejamos, momento. no nos dejamos. Sí. Tuve la oportunidad, yo sé que ya vamos cerrando, pero no quería dejar esto, tal vez cualquier día vengo y nos ponemos de Las acuerdo, puertas de este que programa, podemos Manuel, hablar a la hora de que quieren. ese, Y esto tiene segunda parte porque es que es imposible. Y Manuelito, lo que quiero decirle es que 50 y resto de años después, nadie lo ha parado. Y sigue con nosotros, y sigue haciendo las cosas bien, y sigue poniendo aviones en el aire a volar. No puedo cerrar esto, Manuelito, sin decirle dos personas más, porque si no, Dios me libre de esto. Yo tengo aquí un audio de su hermano, casualmente Jorge, el gran entrañable Jorgito, grandes hermanos ellos, y voy a decirlo porque tengo que decirlo. Me dejó un audio porque me dice, yo no puedo dar un video porque lloro, me dice, porque lo amo con toda mi alma. Esto es para usted, Manuel. Hola, mi hermanito, sé que lo va a entrevistar Luis y quiero decirle lo especial que usted ha sido, una persona muy, muy especial, muy dado a nosotros, muy preocupado por nosotros y un hermano muy especial. Hemos sido una yunta de bueyes los dos, hemos ido para el mismo lado, hemos actuado de la misma manera y siempre tratando de salir adelante sin hacerle daño a nadie, mi hermanito, y hemos salido adelante dentro de muchas cosas que hemos pasado, demasiadas cosas que hemos pasado juntos, pero gracias a Dios las hemos pasado juntos y gracias a Dios por haberme dado un hermano tan especial, tan dado a los hermanos, tan desprendido de las cosas, y te doy gracias por todo como ha sido y espero que Dios me lo tenga un montón de años más, mi hermanito, al lado mío. Dios te bendiga. Y Manuelito, perdón que me interrumpa, no podía faltar eso. Manuelito ha sido mío lo mejor que hemos tenido aquí, mi esposita y yo, que ya no la tengo aquí a la par, porque ya se me fue. Pero él, Manuelito, desde pequeñito, ha sido una persona que le ha gustado ayudar a las demás personas. Así nos hemos acostumbrado, porque ya son 3 hermanos. Son Jorge Enrique, Manuel Francisco, Jorge Enrique y Jessie, la mujer. Pero ellos siempre han sido muy hermanables y ahora lo que me tiene más dolorido es que ya va a cumplir 5 años la viejita de haberse me ido. Manuelito, muchísimas gracias. Luisito, es un placer, es muy lindo poder hacer un pasaje por la vida, pasar, y una cosa sí te voy a decir, Luisito, y te lo digo con toda sinceridad, y a todos los que me conocen, yo no he ocupado un segundo de mi vida para hacer daño a nadie, para tratar mal a nadie. Pues claro, en las posiciones que he tenido, porque gracias a Dios he llegado a posiciones gerenciales en muchas compañías, en la gerencia de mantenimiento. Tuve el placer de ser el gerente de mantenimiento de Aerobel, una gran compañía que me duele muchísimo que no esté hoy, o que esté a partes
He tenido la oportunidad de trabajar en todas esas áreas. Y le puedo decir, Luisito, con toda la certeza del mundo, que no he utilizado 30 segundos o un segundo para hacer daño a nadie. He sido muy estricto algunas veces, que hay que hacerlo, Claro. y cuando uno tiene una posición de que hay que vigilar sistemas o vigilar situaciones que a veces se dan, pues nunca lo he hecho, nunca he faltado. Yo creo que aquí frente a las cámaras y en esta entrevista que es profunda, puedo decir realmente que yo no he hecho daño a nadie. Si alguien lo ha sentido, que posiblemente muchas veces pueden haber existido alguien que de alguna forma, no sé, quisiera decir o poner cosas que tal vez uno no haya dicho o ha hecho. Este es el momento que yo digo, no tengo razón de hacerlo, pero siempre el ser humano, su humildad, es lo que debe pesar siempre. Disculpas si a veces en nuestro actuar, en nuestra profesión, en nuestra forma de actuar, tal vez no se hace de la mejor manera, o qué sé yo, aquella persona no lo recibió de la mejor manera, pero nunca jamás ha sido por querer, nunca me he subido en espalda de nadie para tratar de ascender yo. Manolito, las personas que lo conocemos a usted, conocemos a Jorge, su hermano, y por supuesto conocemos la trayectoria de su señor padre, don Jorge. No hay que excusarse mucho, porque quienes lo conocemos lo sabemos. Manolito, Luisito, muchas gracias. queda pendiente el viaje. Óigame, eso es una de las cosas más chivas. Montarse en un Meridian en Costa de Marfil y volar desde Costa de Marfil hasta Las Vegas, Nevada. Tuve la oportunidad de hacerlo con un capitán, muy buen piloto, don Randall Montero, un excelente capitán. Yo lo seguí en Facebook a ustedes cuando hicieron ese vuelo muy lindo. Era Luisito, rojito, ¿verdad? Un avión rojito. Sí, un avión rojito, rojo vino. Muy lindo. El noviembre 250 Tango Papa, si mal no recuerdo. Una anécdota muy interesante. Salir de África, volar por el Sahara, volar... O sea, fue una aventura que no, te voy a ser franco, no la vuelvo a hacer. No la vuelve a hacer. Pero entonces aquí vamos a comprometer a don Manuel. Don Manuel, lo esperamos nuevamente en Corazón de Altura. De verdad, de todo corazón, Manuelito. Gracias por abrir su corazón. Gracias por tantos años de servicio. Gracias por hacer que los vuelos de Costa Rica y fuera de Costa Rica sean vuelos seguros. Muchísimas gracias. Pónganos en sus comentarios qué tal, cómo le gustó esta entrevista y si le gustaría que Manuelito Arias, por supuesto, nos vuelva a acompañar. Los esperamos para otro programa de Corazón de Altura. Si Dios lo permite, este lunes que sigue tenemos otro invitado de lujo para todos ustedes. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy, pero muy buenas noches.